documental que vas a ver a continuación es parte de un curso online sobre el Jesús histórico impartido por uno de los mayores expertos del mundo sobre Jesús, el catedrático don Antonio Piñero. Este curso lo encontrarás solo en televisiónconsciente.com. ¿Existió realmente Jesús? ¿Quién era? ¿Qué podemos saber de su personalidad? ¿Tenía hermanos? ¿Estaba casado? ¿Qué relación real tenía con María Magdalena? ¿Quiso fundar religión alguna? ¿Qué parte de su historia son mitos y qué parte fueron hechos reales? ¿Cuál es la razón por la que la figura de Jesús ha perdurado tanto en el tiempo? Vamos a descubrirlo. Jesús de Nazaret es probablemente el personaje que mayor relevancia e impacto ha tenido la historia. Pero lo que de verdad podemos saber de él como figura histórica dista mucho de lo que generalmente nos han contado hasta ahora. Analizamos con uno de los mayores expertos del mundo, el catedrático don Antonio Piñero, la vida y pensamiento del personaje histórico, más allá de interpretaciones, mitos y leyendas. Tenemos que ser conscientes de que es imposible llegar al Jesús real. Por eso hay que hacer una distinción entre el personaje de carne y hueso que vivió en todas sus dimensiones, el Jesús histórico, que no es más que una aproximación al primero a través de la ciencia histórica, y el teológico, que es el interpretado a través de la religión. El Jesús histórico al que nos vamos a acercar en este documental responde a una reconstrucción hipotética del personaje a través de las fuentes escritas como los Evangelios, el resto del Nuevo Testamento o las referencias de historiadores. Al tratarse de un análisis crítico y científico de estas fuentes, este documental no trata en ningún caso de mermar o cuestionar la fe cristiana. Para poder comenzar con el acercamiento al Jesús histórico y poder resolver las dudas que nos planteamos, Antonio Piñero, quien ha dedicado toda una vida a la investigación de Jesús, plantea unas fórmulas para verificar la historicidad de los hechos y dichos de Jesús. El más notable es el criterio de dificultad, según el cual se le da más credibilidad a los hechos o dichos que difícilmente habrían sido inventados por los problemas que podrían haber acarreado a sus inventores. A mí la figura de Jesús de Nazaret como un historiador profano
pero muy respetuoso con las creencias de la gente que son auténticamente sensata, no súper frenética. Me parece que es lo suficientemente impresionante como para poderle dedicar una vida entera. Y si se me pregunta qué es dentro de esa vida entera de estudio sobre el personaje lo que más te llama la atención, yo diría que es la entereza, el fin clarísimo que tiene, cómo es absolutamente consecuente con todas sus ideas, cómo de una manera verdaderamente asombrosa predica algunas ideas que han impactado en la historia de la humanidad en ese momento, como por ejemplo el amor a los enemigos. Habría que caracterizarlo, cierto, pero el amor a los enemigos o la predicación de un Dios que ama son verdaderamente unas cosas insólitas para el mundo grecorromano de la época, que hace de ese Jesús un personaje atractivo. ¿Existió Jesús? Existen argumentos contundentes para afirmar científicamente la existencia de Jesús. Hay dos principalmente. Cualquiera que haya estudiado los evangelios verá que son imposibles de falsificar tal como están. Solo es posible comprenderlos si se supone, como hace el 99% de la investigación, que debajo de ellos hay una figura real cuyos rasgos humanos se tratan de engrandecer, ensalzar y divinizar. Cada evangelista lo hace como puede o siente, siguiendo sus propias normas, con lo que el resultado real está lleno de errores y contradicciones que nos alejan del Jesús histórico. En conjunto, el Nuevo Testamento es la mejor y más cercana fuente para aproximarnos a la figura histórica de Jesús, a pesar de su talante literario y a veces legendario. Hay que confesar que en una biografía moderna nos encantaría responder un montón de cuestiones y preguntas sobre el Jesús real. Es decir, ¿era alto? ¿Era bajo? ¿Gordo? ¿Flaco? ¿De pelo rubio? ¿Qué color tenían los ojos? ¿Qué le gustaba de comer? ¿Si se enfadaba con sus amigos? ¿Si tenía muchos amigos? Si vivía en un pueblo un poco más grande, más pequeño, qué tal se trataba con su familia, qué tal trataba a sus hermanas, qué vestido le gustaba. Nada de eso, absolutamente nada, de lo que es el auténtico Jesús real, que muchas biografías de hombres famosos o, por ejemplo, gente famosa del rock o algo así, se le da una cierta importancia. Nada de eso, digo, lo transmiten los evangelistas y por lo tanto nosotros nos quedamos sin saberlo. Y todas las generaciones posteriores pueden imaginarse a Jesús como les dé la gana, porque no hay manera de encontrar un dato fehaciente sobre Jesús y sobre ninguno de sus discípulos. Para llegar al Jesús verdadero, lo primero es identificar las fuentes que nos pueden dar datos relevantes del personaje. Las referencias principales en la historia son los 4 evangelios canónicos, es decir, aceptados por la Iglesia, pero sobre todo el de Marcos, que fue el primero y el que con casi total seguridad sirvió de base para el de Mateo y Lucas. Pero debe saberse que los evangelistas
no solo escribieron fielmente, sino que también alteraron y reelaboraron las enseñanzas y los hechos de Jesús. También podemos obtener algo de información de algún evangelio apócrifo posterior, como el del Evangelio gnóstico de Tomás, y de algunas referencias históricas de autores externos al cristianismo, como la de Flavio Josefo en el año 93 y la del historiador romano Tácito, hacia el 110, que confirma la crucifixión de Jesús en tiempos de Poncio Pilato. Los hechos que vamos a relatar comienzan en el año 6 a.C., seguramente en Nazaret, con el nacimiento de Jesús. Hasta el año 28 aproximadamente tienen lugar los años perdidos, de los cuales poco se sabe. Hacia el año 29 comienza su vida pública y muerte en la cruz. No mucho tiempo después, quizás abril del año 30. Tras la crucifixión y durante los 40 años siguientes, se va contorneando una tradición oral entre los primeros cristianos acerca de Jesús. Sus discípulos y seguidores narraron los dichos y hechos del personaje en distintas regiones próximas a Jerusalén. Los evangelios se forman en base a esta tradición oral que no señalaba el marco cronológico o geográfico de lo que hizo o dijo Jesús, por lo que su reconstrucción se hace especialmente complicada. En estos años comienza a haber algunas fuentes escritas de las que no tenemos pruebas físicas, como la fuente Q, que recogió hacia el año 50 dichos de Jesús, sobre todo en Galilea. Naturalmente, sí tenemos testimonios de las primeras fuentes escritas, conservadas solo en copias de copias a través de los siglos, a saber, los 4 evangelios ya mencionados que van desde el año 70 hasta el 100. Posteriormente, entre los años 90 y 110, aparecen en los relatos de historiadores como Flavio Josefo o Tácito menciones a Jesús de Nazaret. Por último, y aunque el canon o lista de obras sagradas del cristianismo ya estaba formado, se suceden numerosos evangelios apócrifos. Se trata de obras tardías que no aportan prácticamente nada sobre la vida de Jesús. En todo caso, confirman aspectos de esta que ya conocíamos gracias a los evangelios canónicos. Comprendiendo esta evolución de las fuentes tras la muerte de Jesús, tanto orales como escritas, y cómo se presentan los acontecimientos, podemos entender la gran dificultad de acercarnos al personaje histórico, separando la realidad de lo fantasioso, movido por el deseo de ensalzar y magnificar al personaje hasta llegar a su divinización. ¿Qué sabemos de Jesús? Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande, como afirman 2 de los evangelios canónicos, por lo que su nacimiento debió ser antes del 4 a.C., fecha en la que murió este rey, según los escritos del historiador Flavio Josefo. A esta fecha debemos añadir 1 o 2 años más en los que Jesús vivió en Belén, antes de la matanza de los inocentes. Por tanto, según estos datos, Jesús nació en el año 5 o 6 a.C. Queda claro entonces que nuestra manera de contar los años es errónea. Este error responde a una equivocación de un monje llamado Dionisio el Exiguo, al que le fue encargada la tarea de establecer un sistema común, tanto para Oriente como para Occidente, de cómputo del tiempo, de tal manera que toda la cristiandad celebrase la Pascua el mismo día. Probablemente nació en Nazaret, tal y como afirman los evangelistas cuando le denominan como Jesús de Nazaret. Probablemente tuvo 4 hermanos y 2 hermanas. Santiago, Joseto, Judas y Simón eran los nombres de los varones. Jesús seguramente fue carpintero o maestro de obras,
no tenemos motivos por los que dudar de estas afirmaciones de los evangelios. Contaba con dotes carismáticas de sanador y exorcista. Fue un discípulo del Bautista y tuvo el mismo marco teológico, aunque formó su propio grupo. Fue además un sedicioso para el imperio que lo crucificó como un rebelde y muere cerca del año 30 en Jerusalén. Otro aspecto interesante de la personalidad humana de Jesús es el Jesús casi siempre seguro de sí mismo que en algún momento tiene angustia. Tenemos la escena del huerto de Getsemaní, sobre todo en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús, que presiente que de alguna manera pues vienen los romanos y los jefes de los judíos pisándole los talones y que van a por él, escoge a 3 discípulos amados, Pedro, Santiago y Juan, se aparta de los demás y se aparta de ellos a su vez y se dedica a orar. Según el Evangelio de Lucas, tiene un sudor de muerte, es decir, que de alguna manera, eso se ha explicado médicamente, de alguna manera suda un líquido que parece que son gotas de sangre y se dan casos de esos en extrema angustia. Otros manuscritos, sin embargo, no tienen esa frase. Bien, de cualquier modo, aunque realmente no todos los manuscritos sean testimonio de un sudor de sangre, sin embargo, Jesús está extremadamente angustiado, y tan angustiado que le pide a Dios, y eso sí, está en la oración, que si es posible, aparte de él esa muerte horrorosa que le va a venir encima. Otro caso de la angustia de Jesús es la mención tan clara de esa desesperación angustiada que tiene en el momento de morir, cuando grita: Eloí, Eloí, Dios mío, lema, ¿por qué sabachthani? ¿Por qué me has abandonado? Eso realmente es un momento en que su fortaleza física se derrumba. Sin embargo, el Evangelio de Juan es tan consciente que los otros evangelistas habían pintado a un Jesús demasiado humano y débil, que todas estas escenas o las suprime o las corrige totalmente. En el Evangelio de Juan, precisamente, esta corrección o esta eliminación nos confirma que este pudo ser un rasgo de Jesús. El evangelista último, que llamamos Juan, nos presenta a un Jesús que acepta la muerte y de una manera tan soberana, un señor que se enfrenta a Pilato, que se enfrenta al rey Herodes Antipas, de una manera tan soberana que cuando le van a prender y le dicen: buscamos a Jesús Nazareno, y él dice: yo soy, la irradiación de su respuesta es tan tremenda que, según el Evangelio de Juan, caen a tierra aterrorizados todos los que le van a prender. Pues bien, esa es una imagen que yo creo radicalmente idealizada y que probablemente puramente sublimada, y que no va con esa angustia de Jesús. Sobre el mensaje de Jesús. Aunque es evidente que la prédica de Jesús está dentro de los esquemas teológicos, sociológicos y filosóficos del judaísmo, Jesús, con su genio religioso, hizo hincapié en aspectos ya conocidos de la teología judía, haciéndolos novedosos. El núcleo de su mensaje fue la inmediata venida del reino de Dios, siguiendo la proclama de su maestro Juan Bautista, con la exigencia de un cambio de vida aún más radical para entrar en él.
Ciertamente para Jesús, el reino de Dios era una entidad futura. Aún no había venido, a pesar de que algunos proclamen que el reino según Jesús estaba ya presente en el corazón del hombre por efecto de su venida. El reino de Dios no será meramente espiritual, sino que tendrá lugar primero en la tierra. Su símbolo es un gran banquete, estableciendo la justicia. Solo luego tendrá su plenitud en el cielo. El concepto de Jesús de la pureza ritual, sin rechazarla, no se fijó en lo exterior, sino en el interior del hombre, de donde proceden los actos y pecados que hacen al hombre verdaderamente impuro. Jesús exaltó la bondad de Dios como Padre y la filiación divina del ser humano. Insistió en la radicalización de la ley de Moisés, exigiendo un cumplimiento más fino y esencial. Extremó la idea del amor a los enemigos, proclamando un concepto del prójimo más amplio. La imitación de Dios en su aspecto de amor hacia los demás será aquello que puede salvar al ser humano en el juicio. Sin duda alguna, Jesús atrajo a las gentes porque era un sanador y era un exorcista. Eso no cabe duda. Es decir, arrastraba las multitudes. Ahora bien, no se podía arrastrar las multitudes en Israel solamente con eso, sino con el gran don de la palabra. A lo largo de todo el Evangelio hay testimonios continuos que creemos que no son falsos, en el que la gente se admiraba de la facilidad con la que Jesús explicaba las Escrituras al pueblo. Además, hoy día, en el siglo XXI, los judíos están de acuerdo que las parábolas de Jesús son probablemente la perla de la literatura judía del siglo I. Es cierto que los fariseos de la época empleaban el género parábola, una comparación, una semejanza, una metáfora para explicar algo con unas palabras que fueran poéticas o con una historia sencilla que se podía entender de alguna manera. Pero las parábolas de Jesús estaban tan llenas de gracia, son tan oportunas, tan precisas, que yo creo que de la colección de parábolas de otros rabinos, las de Jesús son las mejores. Así que podemos decir que Jesús era un rabino afamado que atraía a las gentes por su predicación, por sus dotes de sanación y por el exorcismo. Además, la muestra de que era un rabino está en esa continua discusión con los que creemos que eran sus colegas fariseos y con el pueblo explicándole las Escrituras. Solo alguien que tenía una seguridad en sí mismo, porque el Evangelio dice que jamás había frecuentado Jesús una escuela de fariseos o una escuela de maestros de la ley o de escribas, sino que era simplemente su estudio de la ley personal el que le había hecho tan famoso ante el pueblo. Por lo tanto, podemos calificar de rabino ilustre a Jesús. Pero una cosa, no están las sentencias de Jesús sobre la ley recogidas en la Misná, es decir, esa selección de sentencias de rabinos sobre la ley de Moisés que se condensa en un libro en torno al 220, pero no por la falta de valor de las sentencias de Jesús como rabino, sino porque en ese momento había ya una gran pelea entre el judaísmo y el cristianismo. Estamos ya en el siglo III, pero si no, probablemente las sentencias de Jesús habrían pasado. Mas, por otra parte, podemos decir que ese rabinato de Jesús tampoco contiene, aparte de la bella literatura y la buena explicación, tampoco contiene unas ideas absolutamente esenciales. No hay ninguna explicación de la ley de Jesús como rabino que no se encuentre de algún modo en otros paralelos rabínicos registrados en los diversos libros al uso. Es decir, que tenemos que confesar que aun siendo un rabino ilustre y que se adelantó quizás a su tiempo,
al mismo tiempo no se salió de los cauces normales del rabinado. En definitiva, como hemos ido viendo, la evolución de las fuentes para conocer a Jesús a lo largo de los años posteriores a su muerte es la clave para comprender la dificultad de dar una imagen real de él y no la de un personaje divinizado. Contexto político, histórico y social. Las obras del Nuevo Testamento responden a una ideología y una situación histórica concreta. Uno de los temas que aborda es el contexto político, económico, social y cultural del judaísmo en el siglo I, que explica por qué fue relativamente bien acogido en Israel el mensaje de Jesús, de un pueblo elegido que había de entrar en el reino de Dios. Pero en ese reino no tenía cabida ni Poncio Pilato ni Tiberio al frente del Imperio Romano, ni Anás ni Caifás y otros judíos de la élite económica que se aprovechaban de la presencia extranjera. Por ello Jesús fue condenado a muerte como enemigo de la Roma imperante, como sedicioso en contra de la ley imperial y su sistema de gobierno. ¿Es el Nuevo Testamento el fundamento del cristianismo? Jesús no fue, pues, el fundador del cristianismo, sino su fundamento y motivo de arranque, ya que su doctrina se enmarca claramente en el esquema conceptual y teológico del judaísmo. Ya desde finales del siglo XIX sabemos perfectamente que Jesús no fue un cristiano. ¿Por qué? Sencillamente porque nunca pretendió fundar ninguna religión. Jesús se mantuvo absolutamente fiel al judaísmo. ¿Y cómo lo sabemos? Leyendo los evangelios tranquilamente. El Dios de Jesús es el Dios de Israel. Jesús jamás se consideró un hijo de Dios físico, real, lo cual es esencial para el cristianismo posterior. Jesús observaba las fiestas judías. Jesús mantenía las comidas de los alimentos puros. Es decir, Jesús nunca predicó estrictamente, oye, tú come el alimento que te dé la gana. La discusión que hay en el capítulo 7 de Marcos es entendible perfectamente cuando se dice que Jesús purificó todos los alimentos, no como un dicho auténtico del Jesús de la historia, sino como un comentario del evangelista. Por tanto, en líneas generales, si Jesús vive como un judío, tiene la religión de un judío, el Dios de un judío, no quebranta la ley judía, predica como los otros rabinos, probablemente pertenece a una cierta rama del fariseísmo, una rama galilea, de un fariseísmo un poco especial, distinto del Jerusalén, si jamás pretendió fundar religión alguna, si murió por haberse proclamado el rey de Israel, al final se intentó instaurar un reino de Dios que es totalmente judío, tenemos que decir que Jesús no fundó el cristianismo y por tanto Jesús nunca fue un cristiano. Nacimiento, educación y familia. No se sabe con seguridad si Jesús nació en Nazaret, ya que en el Nuevo Testamento solo lo nombra como Jesús de Nazaret 2 veces. Tampoco podemos saber con seguridad la fecha de su nacimiento, pero es muy probable que naciera antes del fallecimiento de Herodes el Grande, en torno al año 6-5 a.C., pero nada se sabe del día. En realidad no sabemos históricamente si nació en Belén o en Nazaret, porque las fuentes para saberlo son los evangelios. Y resulta que son no los evangelios, que hay 83 hoy día,
la mayoría apócrifos, es decir, no aceptados por la Iglesia, sino los evangelios canónicos, es decir, sagrados, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Ahora bien, Mateo y Lucas están a favor de que nació en Belén, claramente. Y Marcos y Juan, aunque no dicen nada de un modo directo, sin embargo, sí indirectamente, como puede un Mesías proceder de Galilea, así en tono despectivo, es decir, no nacido en Belén, sino en Nazaret, o, por ejemplo, en Marcos, que le llama a Nazaret la patria, es decir, el sitio donde ha nacido Jesús de Nazaret. Así que, en teoría, no podemos saberlo. Tampoco es posible sostener históricamente que Jesús naciera de una madre virgen. Esta afirmación es materia únicamente de fe y es importante hacer notar que hay referencias de otras tradiciones previas donde figuras prominentes de la historia nacían de vírgenes o que tenían como padre a un dios que los había engendrado de modo misterioso, como Platón, Demócrito, Alejandro Magno, Augusto mismo. Solo se puede decir con seguridad que sus padres se llamaban María y José. Por último, en lo referente a su vida, no se puede saber con seguridad si Jesús era soltero, casado o viudo. Es muy posible que su mujer, si la tuvo, no estuviera con él durante su vida pública. De entre sus acompañantes había mujeres y, a juzgar por el Evangelio de Juan, María Magdalena ocupaba un lugar especial entre ellas. La única mención de María Magdalena, y no solo ella, sino con dos mujeres más, en el ministerio o vida pública de Jesús, aparece en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, muy al principio, y dice lo siguiente: y había muchas mujeres de Galilea que seguían a Jesús y le servían con su propio dinero, con su propio peculio, entre las que estaban María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios, una tal Salomé y otra llamada Juana, que era la esposa de un administrador de Herodes Antipas. Y a eso se reduce todo, absolutamente todo. Naturalmente, después María Magdalena, con esas mujeres que son precisamente las únicas fieles, mientras los varones huyen y se escapan en cuanto prenden a Jesús, las mujeres, jugándose la vida, se quedan fielmente a su lado. Y ahí aparecen a su lado María Magdalena y la madre de Jesús. Según el Evangelio de Marcos, María Magdalena está a unos metros de distancia, bastante lejos, y eso es muy verosímil porque los romanos no dejaban que nadie se acercara a la cruz de un sedicioso. Según el Evangelio de Juan, de una manera inverosímil, presenta a la madre de Jesús, a María Magdalena y al discípulo amado al pie de la cruz. Ningún historiador, digamos, independiente admite la historicidad de esta escena. Pero lo que quiero afirmar es que de María Magdalena y su relación con Jesús, mientras éste estuvo activo, solo tenemos una pequeña noticia, una sola. Entonces, un historiador sereno y tranquilo es imposible que deduzca una especialísima relación de María Magdalena con esta mujer, porque todo el tono, llamemos, de la vida de Jesús en su vida pública es la de un grupo absolutamente compacto en donde no iban nada más que mujeres servidoras, es decir, se supone que les lavarían la ropa, les preparaban la comida, que iban a veces huyendo de la policía, que se escapaban a tierras de paganos, y indica especialmente en los evangelios que los que estaban casados, como Pedro, habían dejado a su mujer. Por lo tanto, da la impresión de que ninguno de los apóstoles y el jefe iba, digamos, con su propia mujer en esta vida azarosa, corriendo de pueblo en pueblo, escapándose de la policía, etcétera, de Herodes Antipas, y eso no era vida nada más que para unas cuantas voluntarias, probablemente jóvenes, que ayudaban a este grupo de predicadores en su azarosa vida.
A lo largo de este documental hemos podido ir respondiendo a las preguntas que nos planteamos al principio. Podemos comprender la dificultad de los historiadores para acercarnos al personaje de Jesús desde la evolución de las fuentes, tanto orales como escritas, como la traducción de los textos originales o la influencia del cristianismo que acaba divinizando al personaje. Sin embargo, para el historiador Antonio Piñero, la figura de Jesús es lo suficientemente impresionante como para dedicarle una vida entera de estudio, tanto en sí misma como en el impacto que ha causado a lo largo del tiempo en diferentes generaciones. Más allá de mitos y verdades, para el profesor Piñero son en cualquier caso muy destacables la entereza de Jesús, su clara conciencia profética, el fin claro que tenía, la consecuencia con la que condujo su vida e ideas hasta el final, y cómo arrastraba a las muchedumbres predicando de forma simple y directa sus nuevas ideas, que han generado un impacto enorme en la historia de la humanidad hasta hoy. El documental que vas a ver a continuación es parte de un curso online sobre el Jesús histórico impartido por uno de los mayores expertos del mundo sobre Jesús, el catedrático don Antonio Piñero. Este curso lo encontrarás solo en televisiónconsciente.com.